Está con nosotros Sergio Palazzo, el secretario general de la Asociación Bancaria. Sergio, muchas gracias por venir. No, gracias a usted. Bueno, por lo pronto, mañana va a haber una movilización muy importante con respecto a las audiencias públicas. ¿Los bancarios se van a movilizar? Sí, hemos convocado junto con las asociaciones de usuarios, con APYME, con la CTA y la Corriente Federal que integra la Asociación Bancaria para concurrir mañana a la audiencia pública. Los cuadros técnicos nuestros van a estar adentro de la audiencia y el resto hemos convocado a los trabajadores para protestar en el lugar donde podamos llegar a protestar, porque seguramente va a estar muy vallado todo, en una marcha, porque entendemos que las tarifas es una barbaridad lo que están haciendo, ¿no? Imagínate que levantaron todos los partidos del ascenso, claro, de Capital para llevar efectivos sí, ahí. Pero tanto miedo le tienen a los posibles usuarios de los servicios públicos. Y evidentemente sí, porque casi no se juega la fecha primera tampoco. Estuvieron a punto de suspender la fecha primera en la Capital Federal. Después, evidentemente, por algún acuerdo... La locación no es muy buena como para una convocatoria masiva, ¿no? Porque es un lugar medio... Es muy cerrado, muy entreverado, ¿no? Sí. Hay que ver dónde nos paramos. Sí, ¿no? Sí, claramente. Pareciera ser que es una locación elegida para desmovilizar o para que la gente no se pueda acercar. Depende del lugar, es donde habrá un estadio, ¿no? Quizás en un estadio con tribunas asignadas a diferentes sectores, ¿no? En una de esas va la barra brava de Bullrich y nos perjudica la audiencia. No, nosotros entendemos que es necesario marcar una presencia en este momento, porque no se trata de que si la tarifa la bajan del 400 al 200, que por un semestre, al final del año puede terminar siendo 400 más, sino que se trata de que si los hogares argentinos lo pueden pagar o no lo pueden pagar, y en muchos casos no lo pueden pagar, y los que lo pueden pagar uno se tiene que preguntar a costa de qué, si es de ahorro, si es de esparcimiento o si es de un plato de comida, en muchas familias que seguramente van a tener que lamentablemente optar entre una cosa y otra. Quería preguntarte sobre el tema de las paritarias. Sí. Uno de los primeros gremios que se plantó fuertemente contra los despidos del actual gobierno fue el tuyo. Recuerdo que vos hiciste... 65 días de acampe. 65 días de acampe que comenzaron además, si no me equivoco, en los días de diciembre, ¿no? Empezamos en febrero, fines de febrero, por ahí empezamos con mucho calor y terminamos los días con frío, porque dormíamos ahí todo con los compañeros. Esto frente a los despidos en el Banco Central. Sí, y tuvimos una marcha muy grande el 1 de marzo, sumado a los desaciertos de Bullrich, donde hubo una represión muy fuerte, con balas de goma. Fuerte, que yo las tengo casualmente ahí en las redes sociales, el otro día las capturé, donde ustedes marchaste vos al frente además, sí. No hay que, viste... No. Marchaste a lo delegado. Vos al frente y hubo el 1 de marzo, el día del discurso del presidente. El día del discurso del presidente, la intención era claramente que no nos expresáramos en un día donde él iba a dar su apertura de sesiones legislativas. La verdad que juntamos mucha más gente que las que él juntaba como adhesión para ir a celebrar su primer discurso. Nosotros éramos una cantidad de bancarios muy grande. Nos recibieron con una represión, la verdad que inusual, inaudita. Nosotros no tenemos una vocación de ir y pelearnos con la policía ni trompearnos en donde nos encontremos, pero bueno, ante la represión contestamos y terminó casi en una batalla campal. Eso, a Dios gracias, no hubo consecuencias nefastas, y algunos compañeros nuestros heridos o golpeados, mejor dicho, y nada más que eso. A ver, y el gobierno inicialmente planteó un límite para la paritaria que estaba en el número de 30. No, de 20 a 25. De 20 a 25 inicialmente, pero después dejó trascender que nadie se supere el 30. Era el 28, en realidad, claro. Y si vos anualizás, muchos de los acuerdos que superan el 30 están en el orden del 28. Nosotros lo perforamos en un 33% en un solo pago y retroactivo a enero, más un adicional por el día del bancario, pero igual nosotros entendemos que habida cuenta el proceso inflacionario, ese 33% hoy ya alcanzó, de enero a hoy, ya lo alcanzó la inflación, y todavía nos quedan 4 meses, con lo cual estamos pidiendo la reapertura de paritarias. ¿Reapertura de paritarias? Sí, ya le hemos pedido ayer o anteayer, presentamos el escrito en el Ministerio de Trabajo. Me imagino que los bancos se va a juntar con los vaqueros, tú no vas a decir, no, pero estoy perdiendo guita. No, eso no estamos perdiendo guita. Sí, ya lo dicen, no, pero ya lo dicen porque ellos te dicen que el ratio de rentabilidad de los bancos, el ratio promedio que da el Banco Central, que es rentabilidad sobre capital, está dando un 32,9, y que si la inflación está en el 40 están perdiendo patrimonio entonces. Bueno, esto es lo que te dicen.
te dicen que están perdiendo vista, cuando todo indicaría que, hasta los balances indican que, inclusive con el kirchnerismo ganaron fortuna. Siempre ganaron. Ahora en las peores crisis, cuando las crisis fueron tan profundas, se terminó haciendo cargo el Estado de los déficits de los bancos a través del corralito en el 2000-2001, ¿no? Así que, pero igual hemos visto y hemos escuchado las declaraciones del presidente desde China mientras se sacaba la foto con los chinitos, como decía él, diciendo en ese preciso momento que no se iban a reabrir las paritarias, porque la inflación venía a la baja. Y yo quiero decir dos cosas en esto. Primero, que no se arrogue facultades que no tiene el presidente, porque las paritarias, salvo la paritaria de los trabajadores estatales en las que él interviene como parte, en los trabajadores de la Administración Pública Nacional, el resto es un acuerdo de partes, que el Estado interviene a través del Ministerio cuando hay un conflicto, preservando el orden público y tratando de encauzar el conflicto, o homologando o no homologando por razones legales un acuerdo salarial. Entonces no tiene por qué entrometerse, más aún en una paritaria como la nuestra que tiene prevista una cláusula de... ¿Va a haber entonces reapertura de paritaria o la van a proponer ustedes en un gremio que es un gremio muy importante, el gremio bancario? Pero ellos plantearon el tema de la reapertura a los 6 meses, creo recordar, o algo por ahí. No, nosotros lo que planteamos es que teníamos una cláusula de reapertura y que cuando llegara la inflación de enero al momento que llegara al 33% porcentual, nosotros lo pedíamos. Llegó este mes, estamos 32 y pico, creo que es de enero ahora, o sea que nos van a faltar 4 meses de aumento salarial. Queremos discutirlo ahora porque tenemos una cláusula que así lo prevé en el acuerdo. A ver, 4 meses a un promedio de inflación, no sé. Bueno, ahora la inflación fue muy baja porque se desagregaron los aumentos. Bueno, ponele 1,5. 1,5, estamos hablando de 6 puntos, digamos, más o menos, se calcula más o menos qué es lo que vas a ir a pedir en las paritarias para los bancarios. Nosotros nunca damos los porcentajes. Preferimos ir y hablarlo con el sector empresario, claro. Y si no son atendidos, tomaremos las medidas que tenemos que tomar. Por lo pronto, enseguida tenemos un plenario de secretarios generales de todo el país, donde nosotros ayer en la reunión de Consejo Directivo planteamos el día 22 hacer una marcha nacional de bancario por la reapertura de paritaria, por el tema de la derogación del impuesto a las ganancias que vamos a pedir y contra la uberización del sistema financiero que a nosotros nos va a costar. Uberización de Uber, de los taxis. Uber. La uberización del sistema financiero. Esa no la tenía. Bueno, ese es un término que... Uberización a través de Uber es acuñar una definición que tiene que ver con lo informal, que tiene que ver con lo casi sospechoso, que tiene que ver con la precarización, que tiene que ver con la quita de puestos de trabajo. Eso es la uberización. ¿Y cuál sería el instrumento de la uberización del sistema financiero? Y hoy están participando en el mercado financiero jugadores que no están controlados ni normados por el Banco Central. Por ejemplo, vos tenés a través de Mercado Libre o alguna de esas empresas hasta operaciones de transacción financiera entre partes sin intervención de la regulación del Banco Central, con lo cual no tenés controles. Como un banco, claro, sin la regulación de un banco. Exactamente, con lo cual... Y además no generan puestos de laburo, ¿no? No generan puestos de trabajo, no pagan impuestos. No financieras como SGI, por ejemplo, claro, que vimos en las imágenes. Claro, hay mucha... La rosadita, la que se llama popularmente la rosadita. Exactamente. En realidad eso puede ser una deficiencia de control del Banco Central porque las financieras tienen controles, son entidades financieras, no bancos que tienen una determinada regulación por el Banco Central. El problema es que el Banco Central no las ha regulado o controlado como corresponde. Se trató de minimizar un poco eso, pero por ejemplo Garbarino operaba ahí sus ingresos y sus cheques y cosas por el estilo. Hay bastantes de estas financieras. Y si por ahí buscas los nombres te vas a dar cuenta que hasta tenés a través de mutuales o a través de estas financieras tenés grandes grupos empresarios atrás que disfrazan de alguna de estas entidades como para... ¿Y no son empleados de ustedes, digamos, no son afiliados? No están afiliados por nosotros, son afiliados de comercio. Bien, a propósito del uso de la tecnología... Perdón, pero estamos haciendo un estudio jurídico en estos días para pedir la representación, porque son instrumentos financieros y para nosotros tiene que tener un cuadro sindical bancario. Se van a tirar de cabeza en los bancarios. Porque a ver, vamos a decir una cosa, entre ser representado por Sergio Palazzo, digamos, que te pelea hasta el último punto de la inflación, y Cavalieri que creo que negoció, digamos, menos del 20, ¿no? 19, creo, 20, y después 20, ahora, pero y ahora está en segunda etapa, apertura. Con revancha, digamos, 20 con revancha, digamos, ¿no? Me parece que
hay muchos dirigentes o muchos trabajadores que elegirían Lo ser que pasa es que los por... empleados de esos lugares son en general casi familiares de los dueños, ¿no? Son muy cercanos porque es como que es... Pero cada vez avanzan más sobre el sistema financiero formal de banco, tanto este tipo de entidades que pululan, porque ahora, antes te servía para sacar un crédito, que todo el mundo sabía que era un crédito a tasa usuraria cuando caías ahí, claro. ¿no? Ahora ya te entran en operaciones de canje de cheque, algunos te dan te reciben algún tipo de depósito. Te quería preguntar por el uso de la tecnología en los bancos. Ayer fui a depositar el cheque de marzo, ¿no? 2 cheques. Y había una terminal, lo que se llama un tótem. Sí. La primera vez que lo hago, y lo tengo acá, no tengo la billetera acá, la dejé en mi casa. Pero pasar los cheques, te los escanea, no sé si lo vieron ustedes alguna vez. Sí, obvio. Te los escanea, es nuevo para mí, Y en el momento mismo ya te da el tiquecito con el cheque, con la fotocopia del cheque. Con el cheque escaneado. ¿Alguna vez les pasó a ustedes? Sí, Yo les estoy contando algo que ustedes ya descubrieron, ¿no? Medio Caraguat. Soy medio Caraguat. Hace mucho que no depositaba un cheque. No, bueno, También, hace bastante que no depositaba cheque. Bueno, lo depositaba por otro lado. Pero, a ver, el uso de la tecnología, ¿cómo está impactando en la fuente de laburo? Digamos, vos que sos estamos hablando con Sergio Palazzo, el secretario general de la bancaria. Mira, el mejor ejemplo de cómo avanza la tecnología lo tenés en los países más avanzados y desarrollados en materia tecnológica. Vos tenés en Estados Unidos que habían 112.000 sucursales de banco, y en un lapso de 3 años hay entre un 4% aproximadamente de sucursales menos, producto de la sistematización. Hay un gran debate en el sistema financiero internacional porque hay una corriente que opina que tiene un certificado casi de defunción las sucursales bancarias a partir de todos estos temas de sistema, pero lo que han logrado analizar ahora es que no tienen la misma colocación de productos cuando vos vas a un cajero automático, llenás una fórmula por internet que cuando te atiende un empleado. Entonces hay un gran quilombo te lo resuelve el empleado. Claro, el problema que tenés. Claro, pero aparte Argentina no tiene una cultura como puede tener otros países de Europa o que está más afianzado. El empleado del banco yo los conozco a todos, lo del HBC acá de... Sí. No, pero vos tenés que hay un negocio financiero en la Argentina que no existe en otras partes del mundo, existe muy limitado. Vos tenés muchísimas pagos de beneficios sociales, cuentas sueldos, jubilados, garrafas sociales, que en el caso de jubilado y cuenta sueldo vos no termina siendo simplemente un pago, terminás colocando una tarjeta de crédito, un préstamo personal, un seguro, con lo cual ampliás el negocio bancario. Eso en otros países no se ve tan asiduamente, entonces acá va a demorar un poco más el impacto de la tecnología sobre los puestos de trabajo. Igual el 42% de la operatoria de una sucursal está vinculada a la atención al público y apertura de cuentas de ahorro y cajas de ahorro y cuentas corrientes, con lo cual tiene un impacto si esto continúa. Bien, 9:22. El que habla es Sergio Palazzo, el secretario general de uno de los gremios más importantes que tiene la Argentina. Va siempre a ver a Independiente, ¿no? Anoche estuve en la cancha. Sí. Por supuesto. Qué bien que está el rojo, Estábamos muy bien, estuvimos con el compañero Moyano hablando ahí, con los dos Moyano. Compartimos ahí espacio, ahí al lado. Tenemos una medianera. Es verdad que te habilita ahí unos, comparten el catering. Moyano es el que habilita el catering, no lo compartimos, yo le como el catering a él. Está muy bien. Y a propósito de Moyano, ¿hablan de Independiente? Hablamos de todo. Hablan de Independiente y ahora me imagino un poco, porque vos te plantaste en el Congreso de Obras. Sí. Vos te plantaste, pediste la manito, digamos. De hecho, circuló mucho en las redes sociales tu discurso. Estamos hablando. Lo firmó una compañera de Banco Galicia que era congresal. Porque no había filmaciones que no fueran las de CGT, entonces cuando lo firmó con un teléfono. Bien, y circuló muchísimo en las redes sociales. Vos te plantaste y pediste un paro. Digamos. Sí, nosotros planteamos 3 cosas. Uno, que si bien habían ofrecimientos individuales para los hombres de la corriente en algunos cargos de la CGT, que queríamos un reconocimiento institucional de la corriente, para que la gente no solamente piense que los sindicalismos argentinos son los gordos, son los independientes, sino que había una expresión y que quiere confrontar con este modelo. No se dio eso. No se dio tampoco discutir un programa que la Corriente Federal lo ha planteado, que es necesario que lo tenga la CGT, y tampoco se dio la discusión del paro. Nosotros planteamos un paro nacional y no se dio en ese momento. Ahora hay una reunión, ¿no? El día 23 nos juntamos en el Confederal, donde se va a discutir esto. Justamente ayer hablaba con Pablo Moyano, que venimos hablando hace tiempo de la necesidad de un paro nacional, y él acuerda en esa posición y nos parece correcto. ¿Vos estás de acuerdo entonces de llamar un paro? ¿Serían los primera semana de octubre, noviembre?
A mí me parece que noviembre es demasiado lejos, porque si vos mirás los índices de desempleo y ves que el propio gobierno reconoce 120.000 trabajadores menos en el mercado laboral, como le dicen ellos, te das cuenta de que cada día que pasa son trabajadores en la calle, pierden su trabajo, pierden su salario y son familias con problemas. Me parece que no hay que darle tanto tiempo a este gobierno. ¿Paro con movilización o paro nada más? No, yo siempre he tenido, cuando son paros nacionales, para mí hay que garantizar el paro y no hacer movilizaciones. Si vos haces movilizaciones, de golpe le estás diciendo al sector del transporte que funcione para llevar a la gente a la movilización. Un paro es un paro general es un paro general, punto. Bien, entonces vas a proponer un paro general el próximo 23 y ya Pablo Moyano, secretario gremial de la CGT. Es secretario gremial y él se ha expresado en ese sentido también de la necesidad de un paro nacional. Se lo viene ¿Hay sectores que no quieren hacer paro todavía? Desconozco desde la época del Congreso hasta ahora cuál será el pensamiento de algunos. Sí, claramente algunos habían dicho y lo hicieron en distintos medios que no era el momento, que a lo mejor otros disentían en cuándo era el momento. Yo creo que va a ser una rica discusión la del 23, porque nosotros lo venimos planteando desde el confederal pasado, el plenario de secretarios generales y en el Congreso. En las 3 veces que lo planteamos nos dijeron no era el momento. Ahora la mayoría de los que he podido observar en los medios que han hablado han dicho que es el momento de un paro nacional. Nosotros creemos que sí, que es el momento, porque a este gobierno hay que ponerle un freno a todo lo que viene haciendo. Vos tenés caída de la actividad económica, alta inflación, por más que esté en baja, tiene que ver con la no aplicación de tarifas, no con que haya resuelto el problema macroeconómico. Tenés un tarifazo fenomenal, caída del salario real. Entonces, ¿hasta cuándo lo vas a aguantar este gobierno sin hacerle una medida de fuerza? Porque es un gobierno que es poderoso con los débiles y débil con los poderosos. Porque te vetó una ley antidespido, pero al sector empresario no le dijo nada cuando despidió 120.000 trabajadores reconocidos por ellos mismos. Te dice no va a haber paritaria, pero no le dice nada a su clase empresaria, porque es su clase, la del presidente de la clase empresaria, cuando sube los precios a un 40% interanual. Entonces es momento de que si los poderosos le ponen límites al presidente o lo condicionan, ¿por qué los trabajadores no vamos a ejercer presión para que se cambien las políticas? Sergio Palazzo, te agradecemos mucho que hayas pasado por el programa.